La comida moderna genera degeneración humana y enferma, pero es que el abuso de alimentos que da la naturaleza fuera del contexto que tiene el humano también enferman. Es decir, nosotros no estamos diseñados para una alimentación alta en alimentos de origen vegetal. ¿Dónde venimos, no? Porque la gente parece que ha olvidado nuestros orígenes. El bajar del árbol y empezar a comer alimentos de origen animal fue lo que nos hizo desarrollarnos como género Homo. Hay un estudio muy interesante que llevar una alimentación paleo durante 4 semanas mejora todos los marcadores de enfermedad bucal. Ese tipo de alimentación es la que ha forjado nuestra dentadura. Con la llegada de la agricultura, pues en una generación se pasó de una incidencia de un 1% de caries a un 50%. Hoy en día lo que nos ha llevado la vida es a vivir para comer. Y nosotros necesitamos comer para vivir. Si somos seres del paleolítico aún. Si tú quieres tener salud, tienes que tomar las riendas de tu vida porque no te van a dar las pautas alimentarias para vivir 100 años, porque no interesa realmente. Bienvenidos al podcast de Dr. Inuk. Yo soy Jordi Ripollès, CEO y cofundador de Dr. Inuk, un laboratorio que nos dedicamos a desarrollar productos para el cuidado bucal. Hoy tenemos la gran suerte, porque nos ha costado un poco mucho, a Juan Bola. Juan, buenos días. ¿Qué tal, Jordi? La verdad que un verdadero placer estar aquí con vosotros. Juan, aparte de amigo, también socio, yo Juan lo conozco porque, como sabéis, he comentado en otros podcasts que sigo una dieta cetogénica y lo conocí a través de Instagram. Y Juan un día puso Voy a contar nuestra historia de amor, Juan. Me encanta. Juan un día puso una story diciendo que quería montar una marca de suplementación y yo justamente vengo del mundo farmacéutico desde hace muchos años y dije, ostras, pues yo te puedo ayudar, ¿no? Y aquí es donde nació la semillita de lo que sería Alquimia Labs, una compañía que hace 3 meses hemos fundado juntamente con también Indica Montiel. Y es una empresa que ya hemos sacado un primer producto, que es un producto para frenar la caída capilar, y ahora vamos a empezar a sacar suplementos. Sí, que ya tengo muchas ganas porque al final es lo que más nos gusta, formular suplementos. Y bueno, que quede claro que soy socio, pero en Alquimia, no en Dr. Inuk. Exacto. Yo aquí no tengo nada que ver, Nada simplemente que ver. vengo a hablar de lo mío. Y bueno, con muchas ganas de ese proyecto que sin duda creo que va a revolucionar el mundo de la suplementación. Pues sí. Yo Juan también lo conocí porque me leí su libro, que la verdad es que voy a hacer una pequeña falca de publicidad, pero es la verdad. O sea, yo he regalado 3 libros tuyos a gente querida porque... Esto no lo sabía, ¿eh? Qué bonito. Sí. Si le crees bien a una persona, pues es una buena forma, es un buen regalo porque la verdad es que es un libro que es muy fácil de leer. A mí me cuesta leer muchísimos libros y el tuyo me lo leí en menos de una semana. Y la verdad es que todo lo que aporta es oro, es oro. Pues muchas gracias. La verdad que, bueno, ahí es un libro donde plasmé toda mi filosofía nutricional cuando yo acabé la carrera y estaba comenzando. Y estoy muy orgulloso de ese libro porque yo parecía un psicópata escribiéndolo. O sea, estuve un año entero encerrado en mi casa con todo lleno de post-it, ¿Sí? todo, sí, estudios por todos lados y fue un momento de encerrarme, de yo quiero hacer este libro y quiero hacerlo lo mejor posible y bueno, cuando alguien te reconoce todo ese trabajo de un año entero, pues es muy bonito. Sí, es brutal. La verdad es que vale mucho la pena. Y la gente se debe estar pensando, ¿y qué pelotas tiene que ver un nutricionista con Dr. Inuk, que nos dedicamos a... Tenemos unas tiras dentales blanqueadoras, un cepillo, ahora vamos a sacar una pasta de dientes, pero ¿qué tiene que ver un nutricionista aquí, no? Todo tiene que ver, ¿no? Porque la salud bucal está muy relacionada con lo que comemos. Exacto. Entonces, aquí tenemos un filón muy importante. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Sí, este podcast va a ser potente, la verdad. Empezamos hablando del mono. Empecemos hablando, sí, de dónde venimos, ¿no? Porque la gente parece que ha olvidado nuestros orígenes. Y realmente el Homo sapiens es una especie que tiene 300.000 años. Es muchísimo tiempo. Y realmente el género Homo, al final somos Homo sapiens, pero tenemos unos antepasados del género Homo, tiene alrededor de unos 3-4 millones de años. 3-4 millones de años, es una barbaridad. Y el género Homo aparece porque hay una serie de cambios climáticos, en lo que hoy en día sería África, ¿no? Que es de donde se origina el género Homo y el Homo sapiens también. Y lo que sucede es que de una zona tropical pasa a ser una zona muy selvática, ¿no? Entonces, claro, los simios que vivían en aquel entonces tenían 2 opciones, o bien emigrar a zonas tropicales, o bien quedarse en esas mismas zonas y adaptarse al nuevo ambiente. Y claro, pues tuvieron que adaptarse con nueva alimentación, y lo que vieron era que había ciertos animales que cazaban y que los restos que dejaban, muchos otros animales venían y se lo comían, ¿no? Los animales carroñeros. Y eso fue el primer cambio que hicimos para que apareciera el género Homo, bajar de los árboles y empezar a comer carroña, porque nuestro primer encuentro con los alimentos de origen animal, porque sí que es verdad que hace 4 millones de años vivíamos en los árboles y comíamos muchas frutas y raíces y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero
el bajar del árbol y empezar a comer alimentos de origen animal fue lo que nos hizo desarrollarnos como género Homo. Y de hecho, esos millones de años que cada vez pues, de carroñeros inexpertos, ¿no? Nos hicimos carroñeros expertos, lo que hacíamos era como ahuyentar a los tigres que acababan de cazar, pues íbamos ahí con piedras, con gritos y ahuyentábamos para coger la presa que habían dejado ellos. Entonces nos hicimos carroñeros expertos y después dijimos, oye, ¿por qué no vamos a cazar nosotros, ¿no? Entonces, en toda esa evolución se ha visto que cuanta más carne hemos consumido, más alimentos de origen animal, más desarrollo cognitivo y de habilidades sociales y todo lo relacionado con lo que es el sapien actual, hasta que llega el Homo sapien, que bueno, que somos cazadores-recolectores, pero mucho más cazadores que recolectores, sin duda alguna. Ese es un pequeño resumen, ¿eh? Claro. Entonces somos más carnívoros de lo que realmente nos pensamos. De hecho, a mí me gusta decir que somos carnívoros facultativos, es decir, podemos comer vegetales y absorber sus nutrientes, pero realmente lo que necesitamos son alimentos de origen animal, ¿no? Por ejemplo, los lobos, los perros que domesticamos hace 40.000 años. Es mucho tiempo. Ostras. ¿Por qué? Porque realmente teníamos un comportamiento muy parecido a la hora de cazar, de alimentarnos, de ser, ¿no? Y ellos se juntaron a nosotros y nosotros a ellos, porque también nos ayudaban, ¿no? Por ejemplo, para cazar. Entonces, tanto ellos como nosotros tenemos un sistema digestivo muy parecido y es de eso, carnívoros facultativos. Podemos utilizar alimentos vegetales para sobrevivir, pero no para vivir de forma plena. Entonces, o sea, la dieta, para decirlo de una forma más genéticamente correcta, sería hay una alimentación más basada en alimentos de origen animal. Desde luego. O sea, al final lo que es la base alimentaria somos cazadores-recolectores, ¿no? De hecho, se sabe que el genoma humano, es decir, nosotros con nuestra base metabólica, fisiológica, está fijada hace 40.000 años. Es decir, somos seres del Paleolítico aún. Lo que pasa es que el mundo ha avanzado tan rápido, sobre todo en los últimos miles de años, que al cuerpo no le ha dado tiempo a adaptarse a muchas cosas. Y por eso enfermamos, porque estamos muy fuera de nuestra verdadera esencia como animales. Estamos lejos de la naturaleza y de comportamientos alimentarios que nos enferman, ¿no? Entonces, realmente la base alimentaria son los alimentos de origen animal, pero luego arriba pues tenemos vegetales, tenemos frutos grasos, tenemos fruta, tubérculos, pero están en la parte como más arriba, ¿no? Lo que es la base alimentaria, que sería un 70%, un 80%, son alimentos de origen animal. Y realmente, que ya podemos enganchar un poquito con la salud bucal, que ese tipo de alimentación es la que ha forjado nuestra dentadura y es la que realmente agradece nuestra dentadura. Porque, como vamos a hablar ahora, realmente cuando empieza a llegar, por ejemplo, la agricultura o empezamos a recolectar más que cazar, es cuando nuestra dentadura se va al garete y cuando empezamos a enfermar realmente. Claro. Claro, o sea, realmente nuestro cuerpo no está acostumbrado a comer 200 gramos de pasta de trigo, porque estos los neandertales no encontraban bocadillos debajo de las piedras, ¿no? Exactamente. De hecho, ya de primeras es que el trigo es uno de los cereales más modificados por el humano, ¿no? No genéticamente, no, sino hibridación. O sea, el trigo, el 95% del trigo que se consume hoy en día es una variedad de trigo que se llama trigo harinero, que es como un trigo 2.0, que aparece en los años 40, 50. Es así, o sea, hicieron unas hibridaciones y una serie de cambios en el trigo para que fuera mucho más productivo y aguantara mejor los pesticidas y de hecho al hombre que lo inventó le dieron el premio Nobel de la Paz por supuestamente acabar con el hambre en el mundo. Claro. Muy heavy. Entonces, claro, los cereales modificados son bastante perjudiciales. Por ejemplo, se sabe, el trigo sarraceno, que es un cereal bastante ancestral, tiene prolaminas un 0,4%. Las prolaminas es el gluten, por ejemplo, ¿vale? Son proteínas que el ser humano no puede digerir y que realmente tienen un impacto negativo en el sistema digestivo. O sea, se sabe, hay estudios científicos que demuestran, seas celíaco, seas sensible al gluten o no, o sea, seas una persona sana, el gluten genera permeabilidad intestinal, genera que nuestro intestino se vuelva como un colador y que ciertas sustancias que no deberían entrar, porque aumenta la permeabilidad intestinal, y entonces ciertas sustancias que no deberían entrar, entran y el sistema inmunológico tiene que ir al sistema digestivo y tiene que lidiar con esas sustancias extrañas y genera una inflamación, que eso se vuelve crónico, porque si tú comes pan un día no te va a pasar nada. El problema es que nuestra base alimentaria es a base de trigo y de cereales muy ricos en prolaminas. Entonces el trigo sarraceno tiene un 0,4% de esa fracción proteica que no podemos digerir. Sin embargo, el trigo, por ejemplo, tiene un 60%. ¿Por qué? Porque está muy modificado. También les ha interesado. El gluten da esas propiedades organolépticas al pan, que sea elástico, que sea crujiente, que sea...
Otra cosa, el pan, que mucha gente dice, no, es que los egipcios, y hablaremos luego de los egipcios, Vale. pero dicen, no, es que tomaban mucho pan y tal, no sé qué. Para empezar, no tenían salud, no tenían una buena salud la gente, pero sí que es verdad que, claro, es que el pan de hoy en día, por ejemplo, no tiene ni la fermentación que tenían. O sea, son panes, lo que encontramos en panaderías Sí. normales, son panes sin fermentación que acaban fermentando en el sistema digestivo con un montón de aditivos. Entonces, es como que todo está yendo hacia un lugar que nunca antes en nuestra historia evolutiva habíamos testado como especie y que es totalmente hostil con nuestra fisiología. Son muchísimas cosas, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, del gluten, pero son muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí, no es heavy. Ahora todo lo que estás diciendo nos vamos a ir un poco del guión, pero bueno, o sea, justamente el padre de mi pareja tiene la enfermedad de Crohn, no le han prohibido el pan. Claro, tenemos en cuenta que el Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal y que realmente yo en mi consulta tengo a muchas personas con colitis ulcerosa y con Crohn y lo primero que hago es quitarle el pan, Claro. sobre todo el trigo. Tú puedes comer un pan que sea más ajustado a lo que sería un pan ancestral, ¿no? Un genoma fijado hace 40.000 años. Ya de primero no deberíamos de comer pan, no hace falta, ¿no? Pero joder, pues come un pan que sea ancestral, no uno de trigo con baja fermentación, no, cógete uno de trigo sarraceno con masa madre, sin aditivos, háztelo tú en casa, que hay recetas ahora súper fáciles. Y solo ese pequeño cambio ya le va a bajar la inflamación un mogollón. Claro. Un mogollón, y le va a mejorar mucho la patología, y le va a dar más calidad de vida. Pero es que claro, ahora mismo hay unos protocolos a nivel médicos que poco o nada tienen que ver con lo que realmente se debería hacer. Sí, pero sí. en todas las patologías, en todas las situaciones. Sí, sí, bueno, vas al hospital y Sí. la comida del hospital dices, pues si esto me va a hacer más daño que bien. Eso es así, o sea, al final que a un enfermo de cáncer, que se sabe que las células cancerosas consumen una cantidad de glucosa increíbles, que a un enfermo de cáncer le den para desayunar unas galletas y le den incluso un sobrecito de azúcar y cacao y tal, lleno de azúcar, es como, hostia. Ya. ¿Qué pasa? Que todo es economía y realmente pues los hospitales no les conviene hacer su propia comida y entonces va por dinero y unos pujan y le dan pues eso, la comida ya hecha que viene de otras empresas y es un Sí, servicio, sí, sí. ¿no? Entonces, quien mejor lo plantee de dinero, porque yo esto lo he hecho en la universidad, te enseñaban a hacer planes para poder entrar y decir, bueno, pues tienes que calcularlo así y claro, quien menos dinero le cobre al hospital, pues será ese. No porque sea mejor para la salud, porque trate mejor las enfermedades y sea más... No, es por todo dinero. Claro. O sea, el dinero hoy en día está por encima de la salud, pero 1000 veces. Y si tú quieres tener salud, tienes que tomar las riendas de tu vida porque no te van a dar las pautas alimentarias para vivir 100 años, porque no interesa realmente. Claro, 100%. Bueno, volvamos al tema De la salud, de la sí. salud y de los dientes. Aquí hablando un poco de cómo ha evolucionado la dentadura, ¿no? Porque antes un neandertal quizá si se quedaba sin dientes pues se moría. Exactamente, o sea, ya son datos, o sea, a nivel arqueológico a mí me gusta mucho la paleontología. Yo en todo lo que hago suelo juntar mucho fisiología, genética y paleontología, porque al final para saber cómo tenemos que comer hoy en día tenemos que fijarnos en lo que han hecho nuestros ancestros, ¿no? Y nuestros ancestros, antes de la llegada de la agricultura, había una incidencia de caries de un 2%. Imagínate. Hoy en día más de un 90% de incidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente cuando tú comes como deberías, como la naturaleza te ha dictado durante millones de años, no te va a generar un impacto negativo en tu salud bucal, es así. Sin embargo, se sabe que con la llegada de la agricultura, por ejemplo en Marruecos, que es la cuna donde llega la agricultura hace 10.000, 12.000 años, lo que se sabe es que en pocas generaciones, que creo que es en una generación, se pasó de una incidencia de un 1% de caries a un 50%. Madre En una mía. sola generación, cuando llega la agricultura más heavy, ¿no? Entonces, claro, lo que supone esto es que cambia nuestro patrón alimentario. Se sabe que el almidón, comidas ricas en almidones, ricas en azúcares simples, no solo del azúcar en sí, sino también el de la fruta, ¿no? Comer mucha fruta tampoco es beneficioso. Comerse 3 piezas de fruta para desayunar no es beneficioso. Podemos hablar de esto, pero es así, ¿no? Y más teniendo en cuenta la hibridación, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que, claro, cambiamos nuestro patrón alimentario de una alimentación muy rica en alimentos de origen animal a una alimentación muy rica en almidones y azúcares simples y otros comportamientos, pero bueno, como base alimentaria esa, y realmente lo que nos llevó es una incidencia de caries ya brutal. Y que un animal pierda la dentadura en la naturaleza es morirse. Es así. ¿Qué pasa hoy en día? Que tenemos odontólogos y otros mecanismos que nos protegen, ¿no? Contra eso. Claro. Pero realmente esto nos tendría que dar que pensar muchísimo, ¿no? O por ejemplo la malooclusión. O sea, realmente nuestros ancestros tenían una mandíbula muy grande donde cabían las molas del juicio perfectamente y es que hoy en día cada vez comemos cosas más blanditas y más procesadas y todo este tipo de cosas y tenemos una malooclusión increíble. O sea, casi todo el mundo necesitaría aparatos y realmente eso es degeneración humana. 100%.
Y esto es algo que ahora podemos también mencionar lo de los egipcios, que es un tema muy interesante que hablábamos antes, pero Winston Price lo llaman el Indiana Jones de la nutrición, y es un hombre que viajó por todo el mundo buscando civilizaciones muy, muy alejadas del mundo moderno, y lo que se dio cuenta es que allí nadie tenía caries, las incidencias de enfermedades eran bajísimas en el sistema en el tema de diabetes, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares. Se dio cuenta que esas civilizaciones estaban súper bien, y de repente llegaba el humano moderno con sus alimentos modernos, que él dice que los alimentos modernos, las harinas refinadas, los azúcares, los enlatados, todo ese tipo de cosas, lo que hacen es degradar la salud del que lo consume, ¿no? Y se dio cuenta que en cuanto llegaban esos alimentos a estas poblaciones primitivas, de repente la salud caía por los suelos y empezaba todo en la boca. O sea, al final la boca es un reflejo de tu salud, y de hecho se sabe que cuando tú tienes muchas caries y tienes una inflamación bucal y todo este tipo de cosas, tienes más incidencia de enfermedades cardiovasculares, Sí. de Alzheimer, sobre todo se ha vinculado mucho con el Alzheimer, y otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, todo empieza en la boca, todo. Y se sabe que las culturas más ancestrales que no consumían tantos alimentos modernos tenían una salud increíble, increíble en todos los aspectos. Y sin embargo, cuando llegaba el humano, tacatá, pero en una generación, o sea, increíble. Y esto es un poco un reflejo de que estamos violando lo que deberíamos de comer, y nos está impactando nuestra salud, pero muchísimo, y sobre todo en la bucal, ¿no? Sí, 100%. Nosotros, de hecho, aquí relacionando un poco, nosotros nos llamamos Doctor Inuk. Inuk quiere decir en inuit, que son los esquimales, quiere decir persona, y nos reflejamos en ellos porque es de las etnias que tienen la mejor salud bucal, porque todo el día están comiendo focas, están comiendo pescado, pero no comen o antes no comían tantos hidratos de carbono, pastas, arroces, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé si vi exactamente el estudio que viste tú o no, pero me inspiró muchísimo a decir, ostras, pues vamos a hablar a reflejar los inuits en esta marca. Y además también otra cosa que te va a gustar, que quizás no sé si lo sabrás o no, pero los inuits tienen la capacidad de ver más tonos de blanco que nosotros por el tema de la epigenética, ¿no? De que Sí. como están en un ambiente súper blanco, pues ellos tienen la capacidad y también el lenguaje de decir varios tipos de blanco. Y por eso, bueno, un poco el por qué se llama Doctor Inuk la marca es Bueno, por el nombre esto. es brutal, el nombre es brutal, Sí. y muy interesante la epigenética, que es un mundo increíble que está creciendo muchísimo. Y sí, al final los inuit pues tienen una alimentación que vas a encontrar, ¿no? Cuando todo está congelado. Que eso es otra muy buena reflexión. O sea, la última glaciación en Europa acaba hace 11.000 años, y el pico es hace 20.000 años y dura 100.000 años. O sea, el Homo sapiens viene de vivir muy parecido a como vivían los inuit, o sea, muchísimo. Y claro, este tipo de alimentaciones, que esto es algo que también se sabe, la alimentación más ancestral es muy rica en grasa. Y esa grasa viene, por ejemplo, con vitamina K, vitamina A, vitamina D, que son súper importantes para la salud de nuestros huesos y nuestros dientes. Y, por ejemplo, la vitamina K lo que hace, que es muy carente y se encuentra muy alta en órganos, que eso es uno de los alimentos olvidados, pero siempre hemos comido órganos y son de los alimentos de mayor densidad nutricional del mundo. O sea, el hígado es el alimento de mayor densidad nutricional del mundo. Es así, y la gente no lo consume, porque la gente no se entera de que realmente no es lo mismo el arroz blanco, que te aporta mucha energía, pero realmente no te está dando nutrientes, no tiene densidad nutricional, y lo que necesitamos nosotros es, por muy pocas calorías, muchos nutrientes. Eso es densidad nutricional. Entonces, luego hablaremos del ayuno, que también es muy beneficioso, pero al final a lo que vamos es que los inuit llevan una alimentación muy rica en órganos, que por ejemplo está la vitamina K, que lo que hace es llevar el calcio a los huesos. Es como un vehículo. Tú te puedes hinchar a calcio, que si no tienes la vitamina K no se va a repartir correctamente, y de hecho con deficiencia de vitamina K se puede aumentar el riesgo de calcificación en las arterias, que eso es una de las causas principales de enfermedades cardiovasculares actualmente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente no está consumiendo la suficiente vitamina K porque no toma órganos. Y hay una deficiencia bastante grande. Entonces, bueno, pues todas las culturas ancestrales comen muchísimos órganos. De hecho, siempre ha sido como algo incluso religioso para ellos, ¿no? Cuando cazan un animal, lo primero que se comen es el hígado. Este comportamiento lo vemos en otros animales depredadores. En el león, lo primero que hace es atacar a las vísceras. Es así, y lo primero que come. Y nosotros lo hemos hecho incluso a nivel espiritual, ¿no? Es decir, las culturas ancestrales, las vísceras son lo más preciado. De hecho, los inuit dicen que el músculo es comida de perro y que los órganos es la comida de humanos, realmente. Qué fuerte. Mm.
Justo el mundo al revés aquí, ¿eh? El mundo al revés, sí, sí. Qué fuerte. ¿Y por qué low carb? O sea, sí que estamos hablando ya estamos hablando un poquito de todo esto, ¿no? Pero tú eres experto bueno, concienciar a la gente que quizá una alimentación low carb es la mejor. Exactamente. O sea, al final a mí no me gusta decir ni que es low carb, porque es normal carb. Es que realmente es así, o sea, estamos abusando del carbohidrato, es muy heavy, cada vez las organizaciones dicen que tenemos que comer más carbohidratos, porque para ellos es como la mejor manera de alimentarnos y de producir, que esto es totalmente incorrecto. Lo que pasa es que tenemos un sistema de producción que está totalmente equivocado. Llevamos mucho tiempo haciéndolo mal y ahora es muy difícil volver atrás para hacerlo bien, pero tenemos que hacerlo, porque estamos yendo hacia atrás una degeneración humana increíble. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que una alimentación baja en carbohidratos es lo más coherente con nuestra fisiología, nuestra genética. Esto es algo que defiendo en mi libro y que al final es lo que hemos hecho desde siempre. ¿Por qué? Porque la hibridación lo que ha hecho es aumentar el tamaño de todos los alimentos que son ricos en carbohidrato, ¿no? Por ejemplo, el cereal. El maíz es que era así antes y ahora es enorme. La sandía y casi todas las frutas eran bayas. Claro. Eran súper pequeñas. Entonces, al final, ahora tenemos sandías enormes por la hibridación. ¿Qué es la hibridación? Yo cojo una sandía muy pequeñita, pero que casi no tiene pepitas, cojo otra sandía que tiene muy poco blanco y que tiene muchos azúcares, mucho rojo, y las voy hibridando, y de las hijas cojo y hibrido, y al final tengo una sandía enorme sin pepitas. Me hace gracia, hay unas uvas con sabor a algodón dulce que se venden en muchos supermercados, que pone sabor a algodón de azúcar o algo así. Y pone en un artículo de un periódico que no vamos a nombrar, es simplemente una hibridación de varias uvas, 150.000 pruebas y 10 años de experimentación. Y es como, simplemente. Ya. Eso es algo de un árbol, pero realmente es algo que ha hecho el humano. Ya. Es así. Entonces, claro, teniendo en cuenta que todos los carbohidratos ancestrales vendrían con muchísima fibra, serían muy pequeños, la cantidad de carbohidrato que consumiría sería muy pequeño. Sin embargo, un mamut, que se sabe que el Homo sapiens acabó con toda la megafauna del planeta, que todo es multifactorial y cambios climáticos y todo lo que tú quieras, pero que el humano se comiera los mamuts porque da mucho más de comer que recolectar, y más en una época de glaciación donde casi no hay plantas. Los mamuts eran enormes, siempre ha habido grasa y proteína animal en grandes cantidades. Es así. Entonces, eso es a lo que estamos acostumbrados a comer y no a sandías enormes, y más teniendo en cuenta la coherencia que hay hoy en día, ¿no? O sea, que un finlandés se esté tomando un mango de Brasil en pleno invierno 100%. no tiene nada de sentido, es que no lo tiene. Hay que adaptarse a lo que hay en cada zona y lo que da la estacionalidad. Yo, por ejemplo, yo defiendo mucho la low carb. Dentro de la low carb está más alta en carbohidratos, que es tipo paleo, dentro de low carb, y luego está la cetogénica, que es como muy estricta y que casi no hay carbohidrato. Yo voy jugando con ellas. No es bueno estar siempre en cetosis, pero sí que es verdad que durante un tiempo pues estoy en cetosis. Igual de repente un día me levanto y digo, voy a estar 3 semanas sin comer carbohidrato porque no me apetece, y de repente me apetece un montón de fruta. Pues lo meto, pero siempre en cantidades idóneas, ¿no? Entonces es jugar un poquito con el carbohidrato, pero siempre siendo inteligente. Claro. Vi un podcast tuyo, hay un podcast, un post o un reel, no me acuerdo, que hablabas de los animales del zoo que tenían caries. Sí, claro, al final lo que está sucediendo, también el sedentarismo es un problema, y por eso estaban obesos, porque el artículo habla de que estaban obesos y tenían caries. Pero claro, al final es lo que hablamos, o sea, los azúcares simples en grandes cantidades, claro, si un plátano antes era así y estaba lleno de pepitas y lleno de fibra, la cantidad de azúcares simples era muy pequeña. Hoy en día un plátano es enorme y se lo están dando a los animales del zoo que son sedentarios y primero se ponen obesos, pero luego tienen un montón de caries, cuando eso realmente en la naturaleza nunca lo sucedería. De hecho, creo que era en el zoo aquí de Barcelona. Y... Vaya por Dios. Sí. Es que lo de los zoos es otro tema. Sí. Pero nosotros todos vivimos en un zoo, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que sí, que al final la coherencia humana es comer más alimentos de origen animal que realmente protegen mucho más la salud bucal, sin duda alguna. Claro. Sí, estos animales, si estuvieran en la naturaleza y tuvieran caries, perderían los dientes y se morirían. Seguramente, exactamente. Con lo cual... Y esto me hace que antes hablamos de los egipcios, que Sí. mucha gente defiende que los egipcios, que eso, ¿no? Que tenían muy buena salud, pero esto es totalmente falso. O sea, en una época en la cual los egipcios comían como hoy diría el nutricionista más experimentado y que sale de la universidad y lo que le dicen en la universidad, o sea, que digan, este tío come genial, sería un egipcio. Y un egipcio realmente tenía obesidad, tenía diabetes, tenía un montón de caries, o sea, eran gente enferma. ¿Por qué? Porque eran sociedades que hacían mucha agricultura. Y en esa época no había ni azúcar de mesa, ni había ultraprocesados, ni había aditivos, ni... Entonces, realmente podemos ver que sí, que la comida moderna genera degeneración humana y enferma, pero es que el abuso de alimentos que da la naturaleza
fuera del contexto que tiene el humano, también enferman. Es decir, nosotros no estamos diseñados para una alimentación alta en alimentos de origen vegetal. No lo estamos. Estamos diseñados por una alimentación alta en alimentos de origen animal. Y es así. Y el que lo quiera ver, bien, y si no, pues a mí me da igual. Claro. También hablas en tu libro especialmente del tema del ayuno intermitente, que aquí también creo que es un tema importante y que tiene mucha relación también con los dientes, porque nosotros en el momento que nos estamos comiendo, la saliva nos está remineralizando los dientes, con lo cual el ayuno intermitente también es bueno para los dientes. Pero háblanos más de a nivel Exactamente. nutricional. No, lo has dicho perfectamente. O sea, al final el ayuno forma parte de nuestros hábitos alimentarios, que esto lo mencionaba yo también en otro podcast. O sea, al final, antes ayunábamos por obligación, porque tenías que ir a cazar, porque no había alimento, porque había glaciaciones, y era obligado, ¿no? El ser humano en su genética tiene el ayuno. Hoy en día la gente que ayuna lo hace obligándose, o sea, tomando la decisión de no comer. Y eso realmente es muy beneficioso a muchos niveles. O sea, el ayuno es un reseteo del sistema digestivo, y ya ayunos profundos, que es otro tema, otro melón, pero el ayuno profundo regenera, produce células madre, acaba con mitocondrias dañadas, con células cancerosas, es increíble. Pero más allá de eso, el ayuno intermitente, por ejemplo, que es el que más se conoce, que lo importante no es llevar una rutina de ayuno intermitente. De decir, no, yo es que me levanto y no desayuno hasta las 12 o la 1, pase lo que pase, aunque tenga hambre. No. O sea, tú realmente, pues un día te levantas y digo, ayer cené muy tarde, no tengo hambre, pues venga, hoy voy a comer, hoy no, hasta la hora de comer no tomo nada. Otro día, pues alargo un poco más y estoy 24 horas. Otro día hago 3 comidas. Pero lo realmente perjudicial es comer mucho, porque como tú bien decías, el ayuno lo que genera es que se haga más saliva, esa saliva viene con calcio, con fosfato, con bicarbonato, y todo eso va a proteger nuestra boca, va a bajar el pH estomacal, se va a regenerar, se va a remineralizar. Perfecto. ¿Qué pasa cuando tú comes muchas veces, 4, 5, estás comiendo continuamente? Pues que tú no dejas que esos procesos se den, se acidifica la boca y por lo tanto se genera un conflicto que te va a llevar a ser más susceptible a tener pues, inflamación y caries. Entonces, el no comer es súper importante para la boca, pero es súper importante. Y está en nuestra genética realmente el ayunar. Claro. Es que los animales, los neandertales, ¿no? También ayunaban. O sea, cazaban una presa, se la comían, se ponían hasta las botas hasta que Sí. no podían más, y luego hasta que volvían a cazar, ¿no? Aquí entramos en un punto que es bastante complicado, Vale. porque hoy en día parece que tú hablas no un atracón, porque el atracón es una palabra tabú en el mundo de la nutrición, pero realmente es lo que hacían. O sea, ellos se iban a cazar y podían estar 2, 3 días sin comer perfectamente, o 3 o 4, y de repente cazaban y ahí se hacía un festín y se pegaban un atracón que no comían, o se pasaban comiendo 2 o 3 días increíble y luego otra vez este proceso, ¿no? Eso es como ellos lo hacían, y hoy en día hablar de atracones o de restricción de alimentos por todos los trastornos de conducta alimentaria parece como que está muy vetado, pero porque realmente la gente no tiene una buena relación con la alimentación. Hoy en día lo que nos ha llevado la vida es a vivir para comer, y nosotros necesitamos comer para vivir. Cuando tú entiendes esta relación, lo entiendes todo. El poder decir yo como cuando quiero y lo que quiero. Y es súper importante, porque la gente lo que hace es emocional. Come por emociones. Come porque hoy he tenido un día de mierda en el trabajo y me voy a comer una pizza. Y tú realmente no puedes calmar tus emociones con la alimentación, porque puedes entrar en problemas. Pero cuando tú sabes que comes para vivir, que es información que tú necesitas para tener energía, para tener claridad mental, para poder comerte el mundo, entonces entiendes que es información. Entonces empiezas a ver la comida como información y puedes tomar las decisiones que tú quieras sin que eso influya en tus emociones, que es lo heavy, ¿no? Las emociones hay que gestionarlas con deporte, con psicólogos, con amigos, con conversaciones con familia, pero no con la comida, nunca. Claro. También hay un tema aquí que de hecho en otros podcasts anteriores con Montse Ochoa, con Laura Gilbernet, que son odontólogas que han venido aquí, hemos hablado mucho del tema de que los alimentos para los bebés tienen que ser duros, que no tienen que ser blanditos. O sea, siempre hablan de los típicos batidos de fruta que se apretan así, que esto las mamás de hoy en día se lo dan mucho a los niños, pero llevan un nivel de azúcar brutal y aparte no están trabajando la boca, ¿no? Yo creo que también tiene relación con tu filosofía. Sí, sin duda alguna. O sea, al final es lo que hablamos. O sea, la dentadura y toda esta fracción de la cara antes estaba mucho más marcada. Teníamos espacio para las muelas del juicio, ¿no? Los terceros molares. Hoy en día no. Hoy en día cada vez es mucho más pequeño, porque desde muy pequeñitos nos dan purés, nos dan pechuguita, nos lo trituran todo, al niño pequeño no le dé frutos secos a ver si se va a ahogar, no le dan todo muy procesado, ¿no? Entonces al final la boca va perdiendo
va perdiendo densidad por ejemplo, la lengua sigue siendo del mismo tamaño y eso puede dar lugar, por ejemplo, a apneas, ronquidos, todos los problemas que está habiendo ahora la apnea del sueño, ¿no? Todo esto. Y es porque la lengua sigue siendo del mismo tamaño, pero las bocas cada vez son más pequeñas, no tiene el espacio, ¿no? Y luego, por supuesto, cuando tú pierdes el tamaño de la mandíbula, lo que está sucediendo es que los dientes cada vez están más apiñados y no tienen espacio para crecer y crecen como pueden. Claro. Y eso es un problema porque te va a llevar a tener un montón de patologías bucales, ¿no? Entonces, desde muy pequeños, lo que hay que hacer es dar alimentos un poco duros. Cuando ya empieza la alimentación complementaria, desde luego que no. Hay que ir poco a poco y cuando ya tienen una edad, pues entonces empezar a dar alimentos duros. O, por ejemplo, la carne de caza. Eso es algo que se ve, ¿no? La gente cada vez quiere comer carne más blanda, pechuguita. Pero tú comes jabalí o comes ciervo y es una carne dura que tienes que estar mucho tiempo masticando. Y se sabe que tú puedes aumentar el tamaño de tu mandíbula, porque también son músculos. El mesetero, por ejemplo, puede crecer. O sea, tú puedes entrenar ese músculo y tu mandíbula puede crecer. Y vas a tener más espacio y vas a tener una mejor composición. Entonces, yo, por ejemplo, lo he practicado mucho con comida dura, por supuesto, masticando mucho, que eso la gente devora como un pavo porque es muy emocional y devora. Realmente hay que masticar 30, 40 veces cada bocado duro, que eso la gente no lo hace. Dejar el tenedor, bocado, dejar el tenedor, comer tranquilamente. Tú imagínate en nuestros ancestros que solo tenían que comer. Comer, cazar, cuidar del clan, reproducirse. Claro, cuando era el momento de comer era un momento increíble. Me parece que comer es como, bueno, tengo que comer la televisión 20 segundos y a seguir a trabajar. No. Sí. O sea, era un momento de meterte un bocado en la boca, disfrutarlo, masticarlo, carne muy dura, porque no es solo el comer raíces, frutos secos, cosas que son duras que te van a ayudar, ¿no? Sino la carne muy dura y durante mucho tiempo. Y eso realmente mejora muchísimo la composición de la mandíbula. De hecho, en estudios que se han hecho en Japón, se sabe que son más inteligentes los niños que mastican cosas duras desde pequeños. Ostras. Porque realmente estimula la neuroplasticidad, o sea, activa regiones del cerebro que te ayudan a todos esos procesos. Entonces es súper importante masticar cosas duras y estamos yendo a justo lo contrario, ¿no? Alimentos muy almidonados, con muchos azúcares simples, como los que tú decías antes, que al final lo que van a hacer es generar un conflicto en la boca que le va a tener un montón de caries y mala oclusión y mil cosas en la boca que es por no llevar una alimentación idónea de donde venimos, que es lo que hablamos siempre. O sea, la alimentación está muy fuera de lugar, estamos comiendo alimentos modernos que degeneran no solo la boca sino el cuerpo en general y es lo que se está fomentando a hacer, porque parece como que es lo saludable, lo bueno, y es todo lo contrario realmente. Sí. De hecho, es curioso porque también hay muchos estudios de civilizaciones como los inuit que no tienen problemas de oclusión como tal y en cambio, yo me acuerdo en el cole, yo nunca he llevado ortodoncia, por suerte, quizá porque me gusta mucho comer y he comido cosas muy raras y más ancestrales, quizá no, gracias a mis padres, pero sí que la mayoría de los niños de mi clase llevaban ortodoncia, la gran mayoría. Y justamente quizá es por lo de que dices tú, ¿no? Cosas blanditas, mira, el niño no le gusta comer, bueno, pues le damos algo dulce, caries, etcétera, ¿no? Hay un estudio muy interesante que habla de que el llevar una alimentación paleo durante 4 semanas mejora todos los marcadores de enfermedad vocal, todos. Ostras. Y solo en 4 semanas e incluso sin cepillarse, que esto es lo importante, porque ni siquiera se cepillaban. Que no digo que no haya que cepillarse, que realmente es lo más importante, ¿no? Para la salud bucal, no tanto lo que te eche, sino como lo que se eche tiene que ser interesante, ¿no? También para ayudar, pero sin cepillarse lo mejoraban. Entonces es un reflejo de eso, de que realmente la alimentación puede hacer mogollón en tu salud en general, pero también bucal, y que simplemente con volver un poquito a lo que comían nuestros ancestros, pues mejorar una barbaridad. Claro. Sí, es que la gente también se piensa que esto, cuando hago unos directos por TikTok, la gente le impacta mucho cuando les digo que los carbohidratos producen caries. Que la gente se piensa que solo es el azúcar, que es el que produce las caries, pero realmente es que los carbohidratos se convierten en azúcar. Eso es así, ¿no? O sea, al final el almidón que encontramos en tubérculos, legumbres, cereales, alimenta la placa, y los azúcares simples también. Y los azúcares simples pueden estar en el azúcar, que es el peor azúcar de todos, porque es solo azúcar, sacarosa, que es 50% glucosa, 50% fructosa. Y realmente cuando tú tomas ese tipo de azúcar, viene sin los minerales que se necesitan para poder digerirlo bien y almacenarlo bien y gestionarlo bien, ¿no? Entonces lo que hace es robarte tus reservas para poder gestionarlo. Hay otros tipos de azúcares, por ejemplo, pues los de la fruta o la miel
o una panela muy correcta, ¿no? Que viene con todos esos minerales y entonces por lo menos no te roba. Te genera otro impacto por los picos de glucemia, que una vez no te va a pasar nada, que dos no te va a pasar nada, pero el problema son las hiperglucemias de forma crónica, que es lo que da la alimentación moderna por las pautas. Pero claro, el tema de la fruta es que cuando vemos su composición de azúcares, por ejemplo, el plátano tiene 19 gramos de azúcar, de los cuales el 50% es fructosa, el 50% es glucosa. Es la misma fracción que el azúcar, la misma. ¿Qué pasa? Que viene con muchos minerales, que viene con fibra, que viene con tal, que viene con no sé cuántos. Perfecto. En una alimentación normal carb, paleo, se mete una pieza de fruta al día, se mete un poquito de tubérculo, fantástico. Pero no te levantas y te tomas 3 piezas de fruta. Y luego te tomas un arroz blanco. Y luego lo acompañas con pan. Y luego te tomas una tostada de arroz. Y por la noche otra fruta. Y esos son picos de glucemia que tiene un impacto negativo en la salud, pero es todo es todo como una ¿cómo decirlo? Son todo nutrientes que no favorecen la salud bucal, Claro. continuamente. Entonces tú le estás dando muchos azúcares y lo que tienes que dar mucha grasa y proteína animal. Entonces, claro, vas generando un equilibrio todavía peor y al final, pues, enfermedad. Claro. A largo plazo, ¿sabes lo que te digo? No es un día, 2, 3 que tú te comas una fruta, 4. No, es que estés 30 años comiendo mal. Lo que estamos viendo hoy en día es que la gente enferma antes. Que antes las enfermedades llegaban con 50, 60 años porque todavía se comportan de una manera bastante inteligente y hoy en día los niños con 20 años me han venido a mí niños con el ácido úrico por las nubes. ¿Sí? Por las nubes. Y personas de 30 años con diabetes. Es terrible lo que llega a la consulta muchas veces y es la degeneración humana por un mal comportamiento, que no solo la alimentación, que es todo, es tener un contacto con la naturaleza, se sabe que es buenísimo. O sea, hay metaanálisis que hablan de que el contacto con la naturaleza libera de la depresión. La conexión a tierra, que es caminar descalzo en el pasto, todas las luces artificiales, que se sabe que toda la luz artificial por la noche y en exceso durante el día reduce la melatonina, que es la hormona del sueño, pero que es muy antioxidante, es muy antiinflamatoria, que se encarga de tu sueño reparador. Si tú no tienes ese sueño reparador, cada día estás degenerando más. Entonces, todo lo que es la vida moderna, aunque sea la sociedad del bienestar, hay que tener mucho cuidado, hay que tener herramientas para lidiar con ella y hay que volver un poquito al origen. No digo de volver en taparrabos, porque sería una locura, ¿no? Pero sí ostras, pues si yo sé que antes de dormir, si estoy con el teléfono, reduzco la melatonina, que es una hormona importantísima para la salud, ostras, pues una hora antes de dormir, nada de pantallas. Y me voy a poner a leer con una luz infrarroja o cosas así, ¿no? Entonces, tomar buenas decisiones y la alimentación forma parte de ella, pero vamos, increíble. Claro. Has comentado una cosa que no tiene nada que ver con la dentadura ni nada, pero que es la típica pregunta que todo el mundo me hace cuando les digo que mi alimentación se basa en la carne, ¿no? El ácido úrico. Te va a coger ácido úrico, vas a tener gota. Sí, ¿Qué sí, les sí. decimos a esta gente? Bueno, se le pueden decir muchas cosas. Lo primero de todo es que se le conoce como la enfermedad de los reyes, pero está mal asociada a la enfermedad, o sea, a la carne, ¿no? Porque es verdad que los reyes comían mucha carne de caza y tal, pero los reyes tomaban muchísimo alcohol y muchísima fruta. Realmente la fructosa y el alcohol con el etanol son los dos precursores de ácido úrico elevado, pero vamos, increíble. Sobre todo la fructosa. Por eso esos chavales que me vienen con 20 años con el ácido úrico alto es por excederse de fructosa, es decir, de azúcares simples. De comer mucho bollo, ultraprocesados, bebidas azucaradas, todo eso. Ahí viene el problema. Realmente nosotros como seres estamos muy bien diseñados para eliminar purinas. Igual que otros carnívoros, como los leones, como otros carnívoros. ¿Por qué? Porque realmente nuestro sistema elimina esas purinas, que es el subproducto de las proteínas, y cuando aumentan las purinas es cuando te sube el ácido úrico. Entonces nosotros estamos súper bien diseñados. De hecho, hay gente con alimentaciones carnívoras durante meses y años que no tiene ningún tipo de problema de ácido úrico. ¿Qué pasa también? Que si tú desde muy pequeño, eso es epigenética que hemos hablado antes, ¿no? La epigenética es como los genes se muestran al ambiente para sobrevivir el máximo tiempo posible. El gen está fijado, es uno, ¿vale? No va a cambiar. Pero si hay por ejemplo, mucho tabaco, pues va a intentar expresarse de una manera para protegerse del tabaco. Eso es la epigenética, ¿no? Entonces, claro, desde muy pequeñito lo que hemos consumido nosotros ha sido azúcar, ha sido carbohidratos refinados, y entonces, claro, el cuerpo se adapta a lidiar con eso, adaptarse a eso. Y entonces, cuando tú de repente cambias tu alimentación, empiezas a meter mucha carne y lo haces de golpe, el cuerpo necesita un proceso para poder empezar a eliminar todas esas purinas, porque primero, desde muy pequeño no le has enseñado a eso, sino que le has enseñado que es un ambiente muy rico en carbohidratos, entonces se adapta a ello, Claro. pero es para sobrevivir, no es para supervivir, ¿no? Y lo segundo es eso, que hay que hacer las cosas en progresión, el cuerpo necesita un tiempo para volver a adaptarse a un ambiente nuevo. Entonces,
Son muchas cosas, la verdad que es un tema Claro. muy complicado. Vale, voy a abrir un melón ahora, que Me gusta. justo cuando he ido a buscar a Juana al aeropuerto, ¿no? Pues le decía, ostras, ¿de dónde vienes y tal? Y dice, mira, vengo de Suiza porque tú le llevas la alimentación a una boxeadora profesional Mm. y justo antes de empezar me estaba contando cómo fue el combate, ¿no? El combate de que... Bueno, cuéntalo tú, pero para contar aquí la diferencia de cuando tu cuerpo está acostumbrado a quemar Sí, grasa. exactamente. Claro, sí, yo vengo de Suiza, llevo a Laura Woleman, que es la cuarta mujer a nivel de boxeo de peso mosca. Y bueno, pues hemos hecho ahí unos La experimentos. cuarta del mundo. La cuarta del mundo. Tela. Sí. Y ella pues quiere salir un poquito de todo lo que es el sistema tradicional del boxeo, donde para llegar a un pesaje, para llegar a un peso determinado, pues si el peso está en 50 kilos, pues intentan llegar lo máximo posible en 50 kilos. Si te pasas, pierdes el combate. ¿Vale? Vale, entonces llegas a 50 kilos, lo que hacen los boxeadores y en general los deportes de lucha es una deshidratación extrema para hacer un buen rebote después, porque claro, tú llegas al pesaje son 24 horas antes. Y entonces te pesan y después tienes 24 horas para hacer lo que quieras dentro de todo lo que no sea doping, para recuperar mucho peso. Y claro, pues si tú te subes con 7 kilos más o 4 kilos más y tienes más peso que tu contrincante, adversario, pues al final realmente tienes una ventaja, ¿no? Entonces lo que se hace es una deshidratación extrema que al final al cuerpo no le da tiempo a adaptarse. Y entonces los órganos lo que hacen es deshidratarse también, los órganos vitales, y en 24 horas tú no puedes volver a rehidratar, por ejemplo, tu cerebro. Llevas días y días sin beber como deberías, incluso los últimos días sin beber una gota de agua. Ostras. Es muy heavy. Y claro, el cerebro se queda como muy pequeñito y claro, al día siguiente, en 24 horas, que no te da tiempo a regenerarlo, te meten un golpe y el cerebro, ¡pam!, choca. Y choca. Hay una película que se llama Buscando la verdad de Will Smith que habla de cómo realmente el deporte de fútbol americano predispone a enfermedades neurodegenerativas. De repente toda la gente se jubilaba y empezaba a tener enfermedades de Parkinson, de pues todo este tipo de cosas, ¿no? Y se ve que también era por todos esos golpes en cerebros que chocan. Con el boxeo, si tú encima le añades el estar deshidratado, es una verdadera locura. Y muchos deportistas que son boxeadores se jubilan y tienen enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces nosotros buscamos la alternativa, que es el estado de cetosis a través de una alimentación muy baja en carbohidratos y el ayuno tanto profundo como intermitente. Eso te lleva a quemar grasa. La cetosis es estar en un estado de cetosis normal, que no es cetoacidosis diabética. Eso solo le pasa a las personas que son insulinodependientes, que necesitan insulina. Pero una persona sana entra en un estado de cetosis nutricional totalmente saludable. De hecho, es un estado antioxidante y antiinflamatorio. Entonces, cuando tú aprendes a quemar grasa como sustrato energético, es una verdadera pasada. ¿Por qué? Porque cuando lo que le pasó a esta chica, ¿no? Estaba en el primer asalto, la otra entró a tope, porque nosotros lo que hacemos es como, en vez de hacer la deshidratación extrema, lo que hacemos es acabar con todo el glucógeno muscular a través de una alimentación cetogénica y el ayuno. Entonces acabas con todas las reservas de glucógeno, que son las reservas de glucosa en el músculo, y luego cuando haces el pesaje das el peso y metes una cantidad de carbohidratos muy elevada para volver a rellenar ese glucógeno, entonces rebotas. Esta mujer, por ejemplo, rebotó, Laura, 4 kilos en 24 horas. Ostras. 4 kilos. Flipo. Sí, en una mujer está muy bien. Y además es una mujer que no tiene mucho músculo. Cuanto más músculo tengas, más puedes rebotar. Un hombre puede llegar a rebotar 8 kilos perfectamente. ¿En 24 horas? En 24 horas. Quitando a tope el glucógeno y luego haciendo una buena reintroducción con agua con muchos minerales y mucho carbohidrato. Es una locura. Pero claro, lo que hacen es deshidratarse de forma extrema y luego volver a beber agua. Y ya parece como que todo fantástico, pero realmente no. Lo suyo es hacer este tipo de técnicas que además te enseñan a usar la grasa como sustrato energético. La chavala con la que luchaba, que no me acuerdo cómo se llama, le metió un sobo en el primer... que yo pensaba que iba a perder. O sea, pensaba que Laura iba a perder y que le iba a noquear en el primero o el segundo asalto. O sea, increíble. Pero claro, se deshinchó enseguida. O sea, usó toda la glucosa, todo lo que había tomado, todo el azúcar, pero cuando empezó a utilizar la grasa como sustrato energético, hizo así, pero en picado. Y Laura, sin embargo, estaba increíble. De hecho, ganó 9 asaltos casi todos los jueces le dieron 9 asaltos de 10. O sea, el primero fue el que perdió. Pero luego, o sea, era un pulmón porque usa la grasa como sustrato energético. Eso es lo que le pasa a muchos deportistas. Que no usan, solo usan glucosa, azúcar. Vas en los pesajes, por ejemplo, nada más acabar ya estaba todo lleno de azúcar. Los boxeadores tomando un montón de pan con miel. Ya, claro, azúcar. Solo saben utilizar azúcar y cuando llega el momento de usar la grasa, no sabe. Y pegan un bajón increíble. Entonces esta estaba en su mejor momento, yo me acuerdo, en el 8º asalto haciéndole bromas al entrenador. Yo le llevaba el agua y tal, ¿sabes? Y escuchaba todo. Tú estabas de aguador, ¿no? Yo estaba de aguador, tío. Porque quería estar cerca, ¿no? Y haciéndole bromas y riéndose y con una energía increíble que subía y pam, y fue increíble, ¿no? Esto es muy revolucionario dentro del boxeo, realmente es un método que al final es mucho más inteligente con nuestra fisiología
y te enseña pues también a utilizar la grasa como sustrato energético. Es muy importante a nivel deportivo, mucho más saludable, porque por ejemplo muchos deportistas que usan glucosa, les miden el azúcar por la noche y están en prediabetes. Son diabéticos. Ostras. Son diabéticos realmente, muchos de ellos. Por eso mucha gente se jubila, futbolistas y tal, y de repente cogen un montón de peso o enfermedades o tal. Porque no es sano rendir con azúcar. Es que es así. El rendimiento tiene que ir hacia otros puntos y utilizando nuestra fisiología y siendo coherentes. Y sobre todo, son herramientas. Mucha gente dice, no, la alimentación cetogénica, eso es malísimo, no sé qué. Ostras, pero si hay evidencia científica de sobra de que mejora un montón de patologías, síndrome de ovario poliquístico, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades inflamatorias intestinales, todo lo que es autoinmune, la tiroides, y hay un montón de evidencia. Coño, usémoslo. No seamos negacionistas, y no, porque como es una alimentación muy rica en alimentos de origen animal y tal, y grasa, y no. Es muy heavy, ¿no? Entonces hay que empezar a utilizar todas las herramientas y justo pues venimos de Suiza de esto, que ganó, por supuesto, le reventó y esperemos que dentro de muy poquito esté luchando ya por el título mundial. Qué guay. Qué y guay. lo va a hacer así, con esta estrategia. Ostras, esto es brutal porque al final es... O sea, la gente a veces le tienes que contar una historia real para que se crea que realmente lo que cuentas tú es verdad. Al final, hasta que no se dan con una hostia en la frente y de repente les sale una diabetes o cualquier tipo así, o muchos veganos que me vienen, que yo les respeto y les quiero un montón, aunque ellos me meten hasta arriba por comer carne, pero son mis decisiones, ¿no? Yo te respeto a ti, respétame tú a mí, ¿no? Pero a mí me vienen también muchas mujeres veganas, que han sido veganas, que vienen con mucha patología intestinal y que lo que quieren es volver un poco a alimentarse de una forma coherente. Y a mí me hace mucha gracia porque, claro, a mí me llega gente muy enferma que en el momento que le cambias 4 cosas, de pues eso, pues el trigo por el trigo sarraceno, tanta fruta por quizá una al día, meter más grasa, que es que se sabe que la grasa saturada es la más estable, es antiinflamatoria, es antioxidante, o sea... Los aceites de semillas es todo lo contrario, se oxidan solo con mirarlos, es un invento del ser humano, lleva 120 años con nosotros. El aceite de girasol, todas esas mierdas, pero bueno. Y tú le das una buena alimentación y de repente mejoran un mogollón. Pero un mogollón, que es como, porque le estás dando lo que necesita. No porque yo haga milagros. Sí. Es porque le doy una alimentación que es coherente con su fisiología, con lo que necesitan. Sí. Lo fuerte de todo esto, o sea, en mi caso personal, ¿no? Yo antes estaba un poquito más gordito y fue a través de un colega que me dijo, ostras, Jordi, empieza a comer grasa. Y digo, va, tío, ¿qué me voy a empezar a comer grasa si me voy a poner aún peor? Claro. ¿Y qué va? Vas perdiendo peso, van pasando los meses y cada vez estás más delgado y dices, ¿pero cómo puede ser eso? Claro, al final, ten en cuenta que los picos de glucemia, que es lo que lleva la alimentación convencional, inhibe la lipólisis, que es la utilización de grasa como sustrato energético. Cuando la insulina está alta, tienes un pico de glucemia, solo glucosa. Y la glucosa, además, tener esos picos de glucemia te llevan a tener más hambre de glucemia. Más oye, pues desayuno un plátano, pero es que a las 2 horas tengo hambre porque, claro, es una energía muy inestable. Tienes un pico, estoy muy bien, me acostumbro a estar aquí, cuando tengo un bajón necesito más, me tengo azúcar. Yo vengo en ayunas ahora mismo, tengo una energía de la hostia. Entonces, cuando caes, energía inestable y otra vez necesitas. Entonces, cuando tú comes grasa, tienes una energía muy estable, sin picos, sin altibajos, muy limpia y que realmente te enseña a utilizar grasa como sustrato energético. Si solo comes glucosa, yo llamo glucodependencia. Solo comes glucosa. Es que solo funcionan con glucosa. ¿Cuándo vas a quemar grasa? Y el exceso de azúcar se convierte en grasa. Claro. O sea, es así. Entonces, de hecho, es la principal causa de hígado graso, por ejemplo. De hecho, antes se pensaba que el hígado graso era solo de personas que consumían alcohol. Y hace unas cuantas décadas se empezaron a ver casos. Digo, ¿qué pasa? Y yo no bebo alcohol y tengo el hígado graso. ¿Qué pasa? La fructosa. El exceso de fructosa, hígado graso. Pues muchas bebidas, mucho tal. Entonces, a lo que vamos es que esa energía es mucho más estable y te lleva a utilizar grasa como sustrato energético, que es de donde venimos realmente. Sí. Y es súper importante. Claro, y también tenemos una cultura del comer, ¿no? Especialmente aquí en España, que a veces no tienes hambre, no, pues que es la hora de comer, va, pues voy a comer. Sí, por rutina. Y no tienes ganas de cenar, bueno, pues que es la hora de cenar, tengo que cenar, ¿no? Claro, ahí entramos en lo que hablábamos antes de que hay que saber tomar decisiones alrededor de la comida cuando realmente tienes hambre o cuando no. Pero claro, es que estos picos de glucemia y esta alimentación convencional lo que te lleva es a perder el centro de saciedad. Claro. Entonces tú no sabes cuando realmente tienes hambre y cuando no, pierdes tu intuición.
la intuición animal la pierdes. Y entonces eso es lo peor que puede pasar, porque entonces ya eres un monigote de lo convencional y eres una persona enferma realmente. Eso es algo también que se ve mucho en mujeres. A las mujeres parece como que tienen alimentaciones muy restrictivas, que comer muy poquito, muy poquito, muy poquito, lechuga, tal, y todo eso les se lleva luego a enfermar, a tener muchos problemas de tiroides, a tener trastornos de conducta alimentaria, y realmente lo que tiene que hacer la mujer, igual que el hombre, es saciarse. En la primera comida que haga, saciarse. De hecho, yo siempre digo el mismo dicho de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Y tiene que ser así, sobre todo en invierno, que a las 5 ya es de noche, porque por la noche todos los procesos digestivos caen. Producción de enzimas digestivas, de ácidos gástricos, la motilidad, todo lo que es el tránsito también cae. O sea, estamos diseñados para comer cuando hay luz, ¿no? Entonces, levántate, entrena un poquito, desayuna fuerte, hombres, mujeres, todos con grasa, con proteína, que la grasa es súper importante para el metabolismo, para todo. Y luego pues haz una comidita un poquito más ligera y si quieres no cenes o cena muy ligero, ¿no? Y realmente se hace todo lo contrario. Ya. Y comidas muy restrictivas que te lleva pues sobre todo en mujeres, ¿no? Que te lleva a pasarlo mal y tener muchos problemas de salud. Claro, sí. Aquí hay también un tema, o sea, porque siempre hablas en tus stories y demás de los tóxicos, ¿no? Que estamos en un ambiente hostil, ¿no? Siempre dices. Sí. Y claro, nosotros ahora que estamos haciendo nuestra pasta de dientes, que yo creo que la vamos a sacar en febrero más o menos, nos encontramos que es que las pastas de dientes están cargadísimas de tóxicos. Es muy heavy y tenemos que tener algo muy en cuenta que la gente no llega a ser consciente, y es que en la boca ya hay absorción sublingual de nutrientes. Y está muy vascularizada, que esto es algo que hablábamos el otro día, ¿no? Que me comentabas tú. Y luego, otro gran problema, cuando tú te cepillas los dientes, las mucosas sufren y toda esa absorción que hay a nivel sublingual se multiplica. Hay mucha más. Entonces, si en tu pasta de dientes hay ciertas sustancias que son perjudiciales, como por ejemplo el flúor, pues va a ser un problema muy serio, ¿no? Porque el flúor, que yo lo hablo con muchos odontólogos, y me decían, no, pero es que tú no te lo tragas. Bueno, pero es que ¿y esta solución qué pasa con esta solución? Y realmente lo que se ha visto con el flúor es, primero, que es neurodegenerativo, que llega a calcificar la glándula pineal porque se acumula allí, y es una sustancia que es muy difícil de eliminar por el cuerpo. Es bioacumulable, se acumula. Si tú tienes exposiciones, Claro, cada día 3 veces al día. pues mucha exposición y al final se va acumulando, la glándula pineal se encarga de los ritmos circadianos y otra serie de circunstancias que al final pues se van a trastocar. Por ejemplo, en el sueño, mucha gente por la noche se limpia los dientes y luego le cuesta dormir, pues puede ser por el flúor, podría ser. Y luego lo que se ha visto también es que interactúa con la tiroides porque no deja que el yodo haga su función. Y lo que estamos hablando al final es que es una sustancia que no debería estar en nuestra alimentación. Es como pues un metal pesado, pues el aluminio o el mercurio. Se sabe que no es bueno. Es como meterlo allí, ¿sabes? En tu pasta de dientes. El flúor no es un nutriente esencial. No lo necesitamos, y menos en esas cantidades, ¿no? Entonces, realmente puede ser un conflicto para la salud bastante importante. Entonces hay que buscar pastas de dientes que tengan ingredientes muy naturales, muy acordes con lo que realmente necesitamos, ¿no? Claro, si es que al final, o sea, siempre me dicen lo mismo los dentistas, ¿no? Hay dentistas más modernos y dentistas que no se quieren actualizar, ¿no? Como tal. Y claro, el tema es que estás en contacto directo con el flúor, pues cada día, 3 veces al día. Y al final, es como una gota de lejía. Bueno, claro, si te la bebes cada día durante toda tu vida, pues al final te va a joder, quizá. Y que no es solo el flúor, ¿no? Que luego también hemos hablado del dióxido de titanio, por ejemplo, que al final es un aditivo que a nivel alimentario la Unión Europea lo ha prohibido, pero que realmente en otros productos que no están regulados, como la cosmética o los dentríficos, sigue estando presente. Y es que es un cancerígeno. Es heavy esto. Es un cancerígeno. Pero claro, a nivel alimentario ya lo han prohibido. De hecho, quitaron un montón en helados y hubo unas revueltas hace poco, unos veranos, yo creo que hace 2 o 3 años. Sí, el 2022 lo prohibieron. Por ahí, ¿no? Hace 2. Sí. Y como estos productos todavía no están regulados, pues ahí siguen. Ahí sigue y es muy heavy, ¿no? Porque está muy presente también. Sí, es increíble que algo que esté prohibido en alimentación o en suplementación alimenticia, ahora nosotros que estamos haciendo alquimia con los suplementos, nosotros ya sabemos que no podemos poner dióxido de titanio, que por cierto, el dióxido de titanio la única cosa que hace es poner la pasta de dientes blanca. Ya, es un blancador, ¿no? Eso no hace nada más, o sea, es muy heavy. Y que hayan pastas de dientes, y ya no digo pastas de dientes de supermercado de 2 euros, o sea, hay pastas de dientes de grandes marcas de farmacia que tienen dióxido de titanio aún. Sí, y flúor.
Y flúor. Bueno, sí, y flúor. Pero es como está muy normalizado, no hay chicles con flúor, o sea, terrible. Sí. Y lo heavy es que no te van a proteger. Porque, por ejemplo, el bisfenol A, que es un plástico que cada vez se sabe que es más problemático para la salud, cancerígeno y disruptor endocrino y mil cosas, por ejemplo, estaba en las latas que comemos no puede estar el alimento en contacto con el aluminio. Entonces ponen esa capa de bisfenol A, ponían. Se vio que era muy perjudicial y España lo prohíbe. La Unión Europea lo prohíbe a los 2 o 3 años desde que España lo hace. Pero es que luego tardan 10 años en quitarlo del mercado. Ostras. Entonces, claro, ya se sabe que es malo, pero sigue estando ahí 10 años. Si tú no te empoderas, si tú no sabes, si tú no tomas decisiones alrededor de esto, estás jodido. Solución, pues buscar, en vez de en lata, pues en cristal. Una buena solución, perfecto. Porque tú, al final las latas se calientan, ¿no? Para procesarlas. Sí. Entonces, claro, hay migración de los plásticos a la comida. Entonces, es tomar decisiones. Pero es que no solo con estas sustancias que realmente pues, vivimos en un ambiente hostil y hay que ser muy, muy inteligente para comprar las menos papeletas posibles. No solo con eso, es la alimentación también. Entonces, si tú quieres estar empoderado con tu alimentación en todos los aspectos de tu vida, tienes que empoderarte y tienes que suena muy típico, ¿no? Pero hay que despertar de la Matrix, es así. O sea, todo lo que es medicina tradicional, convencional, está muy atrasado y en muchos puntos es incluso tóxico. Sí, sí. Ya tenemos la gran suerte de que tenemos información en nuestro móvil, ¿no? Que también es difícil a veces filtrar, Sí, pero sí que tenemos la capacidad de, bueno, como haces tú, ¿no? De decir, bueno, voy a buscar evidencia científica y te empiezas a navegar y a sumergir en estudios de eficacia o en estudios que hay poblacionales. clínicos y tal. Exacto, para ver realmente qué es la verdad, ¿no? Claro, el problema es ese, que la gente, me hace mucha gracia, pero dice, no, es que tú dices una cosa y el otro dice otra. Digo, pues bueno, pues lee las dos cosas y saca tus conclusiones. Claro. Eso es lo que falta hoy en día, el ser reflexivo con lo que uno lee, no creerse todo lo que ve, sino que, bueno, pues este ha dicho esto, voy a investigar sobre este tema, me parece interesante, voy a verlo con otros temas que sean totalmente diferentes, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, no hay que creerse nada de lo que vemos, y además que ahora con la inteligencia artificial, y es que a veces he visto algunos vídeos que parecen de verdad, pero son mentira, ¿no? Entonces tú estás ahí en el feed y viendo cosas, ha nevado en, yo qué sé, en el Sáhara, y ves vídeos que está nevando allí, y dices, ¿qué cojones? Luego buscas información y te das cuenta de que es un fake, ¿no? Sí. Pues es que hay gente que eso se lo cree, y ese Ya. es el problema, que no hay que creerse esas cosas, y menos en el mundo en el que vivimos ahora en día. Súper. Juan, ¿tú qué productos usas para tus dientes? Bueno, yo la verdad que siempre he hablado con muchos odontólogos porque siempre he estado muy cerca de ellos, no sé por qué, y siempre me han dicho que lo importante es un buen cepillado, ¿vale? Entonces, sí. yo es verdad que tengo una pasta de dientes sin flúor y como certificada ecológica, que parece que los productos están bien, todo lo que tiene. Yo realmente no soy un experto porque casi todos, la lista de ingredientes suele ser muy complicada de leer y hay que hacer casi un máster para identificarla, pero bueno, por lo menos que sea ecológica y sin flúor y todo este tipo de cosas que hemos hablado. Y luego a mí me gusta mucho utilizar el aceite de coco porque es antimicrobiano, es antifúngico, es antiinflamatorio. Lo puedo mezclar con menta, que también es antimicrobiana, con clavo, que es analgésica. Puedo juntarlo también con cúrcuma, que mucha gente se piensa que la cúrcuma te tiñe los dientes y no, realmente es un blanqueador natural muy bueno. Y voy utilizando pues esas dos cositas. Hago una como una pasta yo casera y luego tengo la mía también certificada y guay para viajar o en algunos momentos que no te apetece hacerlo o lo que sea. Súper. Vale, pues nos apuntamos todo esto. A ver si le metemos algo en la pasta de dientes. Hombre, pues ahora yo creo que puede ser un éxito, que además estos cepillos me han flipado. ¿De qué eran estos? Estos son cepillos de nanocerdas, justamente porque la gente, como has dicho, lo importante más que la pasta de dientes es el cepillo, Sí. ¿no? Lo importante es Sí, cepillarse sí. para romper la placa bacteriana. Y estos cepillos son de nanocerdas, básicamente es una cerda de un cepillo habitual, equivale a 10 cerdas de nuestro Claro. cepillo. Y además tiene 15.000 cerdas, con lo cual el cepillado es mucho más eficiente y además también permite que las cerdas entren en los huecos Claro. que en un cepillo convencional no entra. Sí, sí, muy, muy interesante. Sí, ya te voy a regalar uno, Juan, no Gracias. te preocupes. Lo he dicho por eso, ¿eh? Juan, muchísimas gracias por este podcast, que nos ha costado un poco traerte aquí, porque Juan es un tío muy, muy ocupado y cada vez más. Y yo creo porque la verdad siempre triunfa, como dice alguno, ¿no? Fran Suárez, sí, sí. Exacto. La verdad siempre triunfa. Sí. Muchas gracias por tus conocimientos
por aportar tanto a nosotros, que también cada vez que traemos a un invitado aprendemos mucho de él, como también a todos nuestros usuarios que escuchan y que cada vez les gusta más escuchar a gente como tú que expresa esta verdad, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado mucho dar este enfoque a la nutrición dentro de uno de los pilares de la salud. O sea, todo empieza en la boca. Y bueno, pues al final yo creo que como dices tú, la verdad siempre triunfa y los resultados también hablan mucho. La gente habla, es el boca a boca, es probar algo que te funciona, que te va bien, que estás a gusto con la vida, que no tienes por qué disimular síntomas ni normalizar cosas que no deberían de estar allí. Y cuando te empiezas a sentir bien, pues lo quieres compartir y yo creo que por eso este tipo de alimentaciones está tan al alza, porque realmente funcionan. 100%. Muy bien. Seguimos. Muchas gracias. A ti. Chao.